En otros días iba a estar con ustedes y por una causa o por otra no ha podido ser. Pero ¿saben? En las memorias infinitas del Dios Creador estaba esta tarde preparada. Amén. Por lo tanto te invito, Iglesia de Jesucristo, abre los oídos del alma, porque Dios tiene un recado para todos nosotros. Amén. Miren, para dar situación, vamos a hablar un tema de la palabra del Señor muy sencillo, hermanos, pero creo que Dios nos va a bendecir. Vamos a hablar del único entierro que sucedió en la tierra que provocó gozo, vida y esperanza. En esta tarde el título es una paradoja. Vamos a hablar, tío Javi, del entierro del que vive, del sepelio de Jesús. Normalmente, como es natural con siervos, los predicadores predicamos Jesús, predicamos de la resurrección de Cristo. Noten, porque la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. La doctrina de la resurrección, ahí descansa la fe cristiana. Pero yo en esta tarde me place predicar del entierro, Julio, y por supuesto al final vamos a desembocar en la resurrección. ¿De acuerdo? Y Dios nos va a bendecir. Para ello tomamos como referencia Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Realizamos lectura del verso 50 en adelante. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Leemos también, aleluya, en Mateo capítulo 27, verso 62. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron principales sacerdotes y fariseos ante Pilatos, diciéndole: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días iba a resucitar. Manda pues que aseguren el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos por la noche, hurten el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y el postrer error sea peor que el primero. Y Pilatos les dijo: ahí tenéis la guardia, noten, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Rogaría por favor a la iglesia, como ustedes están, con esta quietud, con esta paz, que cierren sus ojos. Voy a pedir a mi hermano Jesús, siervo del Señor, ten la amabilidad de ponerte en pie, por favor, y presentarme en esta tarde. Esta tu palabra a tu siervo en esta tarde, Jesús. Respalda a tu siervo en esta tarde, Padre. Habla a tu pueblo en esta tarde, Jesús. Habla cada alma. Habla cada corazón. Habla cada alma. Habla cada corazón en esta tarde, Padre. Oh Dios, capacita a tu siervo en esta tarde, Jesús. Respalda a tu siervo, que tu palabra corra y sea glorificada en esta tarde, Padre. Oh, toma tu siervo en tus manos, Jesús. Sí, Padre. Sí, Jesús. Usa tu siervo, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta oración, querida iglesia, en medio de este ambiente tan propicio, entramos en la aventura de la palabra. En esta tarde vamos a hablar, como decíamos al inicio, del entierro, del sepelio de Jesús. Pero miren, previo a este registro, ustedes saben que Jesús tuvo que aguantar 6 juicios ilegales. 3 juicios judíos y 3 juicios romanos. Juicio contra Anás, contra Caifás, contra el Sanedrín, juicio contra Pilatos, contra Herodes y contra el pueblo. 6 juicios ilegales. Además de todo esto, Julio tuvo que aguantar azotes, tuvo que aguantar bochornos, tuvo que aguantar tirones de barba, tuvo que aguantar injusticias. Además de todo esto, Julio tuvo que aguantar el Getsemaní.
Además de todo esto, tuvo que aguantar el pretorio. ¿Se acuerdan? Aquellos verdugos desnudaron sus espaldas y sin piedad y sin misericordia empezaron a golpear las espaldas del Nazareno. Además de todo esto, querida iglesia, tuvo que aguantar la vía dolorosa. Y por último, tío Julio tuvo que aguantar el sacrificio en la cruz. La palabra sagrada me enseña que Cristo estuvo durante 6 horas largas y dolorosas suspendido entre el cielo y la tierra. El Evangelio de San Marcos dice: y a la hora tercera, franja horaria nuestra, a las 9 de la mañana, Cristo era clavado en la cruz. La palabra sagrada me enseña: y a la hora novena, franja horaria nuestra, a las 3 de la tarde, Cristo moría en la cruz. Tío Javi, qué casualidad, a las 3 de la tarde, a esa misma hora, los sacerdotes de la ley, las cinco sectas religiosas que había en Jerusalén, se encontraban en el templo realizando sacrificio, expiación por la nación de Israel. A esa misma hora se encontraban en el templo, ¿quién? Los sacerdotes, con sus filacterías, con sus mantos llenos de campanillas, con sus pectorales llenos de piedras preciosas, con el cordero del viejo pacto, con el cuchillo, con la madera, y haciendo sacrificio por la nación de Israel. Pastor, a esa misma hora, el Cordero de la Gracia está en el Calvario, muriendo por todos nosotros. Y ahora haced lo que queráis, iglesia. Yo tengo que decir, viendo este registro, tengo que decir en esta tanta tarde, con gozo en el corazón y con alabanza en mi boca, que tiene más gloria el Cordero del Calvario que el Cordero del Templo. ¿Saben por qué, iglesia? Porque la expiación del templo era limitada, pero la expiación del Calvario es ilimitada para todo aquel que le crea. Gloria al Cordero del Calvario. Jesús ha muerto. Ha muerto Jesús. Y dice en la palabra sagrada, lo hemos leído, que por allí se acerca un hombre llamado José de Arimatea y pide el cuerpo de Jesús. Pilatos, que le da autoridad, le concede la petición y coge a Jesucristo. Ahora bien, yo me hacía una pregunta con siervos y yo decía: ¿por qué José de Arimatea tuvo esta buena disposición o disponibilidad de pagar la sábana, de pagar los lienzos y de costear el entierro de Jesús? En aquel tiempo valía mucho dinero un entierro, hermanos. ¿Por qué fue José de Arimatea, pastor? ¿Fue capricho del destino? ¿Fue casualidad de la vida? ¿Fue porque sí, cosas del azar y fortuitas? ¿O fue voluntad de Dios? ¿O estaba en los planes de Dios que fuera José de Arimatea? Julio, la Biblia nos habla muy poquito de José de Arimatea, pero lo suficiente para conocerle. Miren qué calificativo está la Biblia, lo hemos leído, ¿vale? Dice la Biblia que José de Arimatea era un hombre justo, un hombre bueno y un hombre rico. José de Arimatea pertenecía al concilio, al Sanedrín, y era discípulo de Jesús secretamente. Esto es lo que nos dice la Biblia, tío Emilio. En aquel tiempo, note, me he documentado y me llamaba mucho la atención por qué fue el encargado José de Arimatea. Y yo pensaba, capricho del destino, voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Me he documentado y he podido ver algo que me ha hecho mucho bien, pastor. En aquel tiempo, según la ley romana, cuando uno quería enterrar a uno que no tuviera parentesco familiar, la ley romana exigía 3 requisitos. El primer requisito, que tuviera posición económica. El segundo requisito, que tuviera posición social. Y el tercer requisito, que amara al difunto. Señores, José de Arimatea era rico, era del Sanedrín y era discípulo de Jesús. Por lo tanto, no fue capricho del destino, no fue casualidad de la vida, estaban los planes perfectos del Dios 3 veces santo. Que gloria tenga su nombre. Y hermano Dani, ¿dónde tienes que desembocar con estos datos? Apunten esta, por favor, que la tengo del corazón ardiendo. Iglesia de San Isidro, hoy vengo a decirte que Dios nunca se equivoca. Que Dios no hace las cosas por hacer, ni de cualquier manera, ni por si pegan. El pastor Dani sí, pero el príncipe de los pastores no. Cuando Dios mueve ficha, lo hace con un fin, con un propósito y con una mente.
Jesús. Yo, Zenón, me abrumaba y me llenaba de tristeza. Digo verdad, en la presencia del Señor que Omachera, lloraba en mi cuarto. ¿Por qué, Dani? Porque han reparado ustedes cuántas personas fueron al entierro de Jesús. ¿Saben cuántas? 4. José de Arimatea, Nicodemo, María Magdalena y María su madre. Y yo decía, un hombre tan bueno, hablando de la humanidad de Cristo, un hombre tan bueno que ha sembrado tanto, el día de su entierro nadie aparece. ¿Cuánto has sembrado, Señor, y qué mal has recogido? Yo decía, ay Padre, el hombre perfecto, impecable y eterno aquí en la tierra, el día de su entierro no aparece nadie. Yo decía, Señor, tu entierro es muy penoso, no aparece nadie. ¿Saben? Hablando de la humanidad de Jesús, tengo que decirles que Jesús era un buen ciudadano. Jesús era un hombre social. Jesús era un buen hebreo. ¿Saben? Cuando había una enfermedad, él iba a visitar al enfermo. Cuando una casa sufría una tragedia, él iba a acompañarles. Cuando había que hacer un guante hebreo, él era el primero en dar sus 10 euros. Jesús era un buen ciudadano. Jesús era un buen hebreo. Pero señores, para el día de su entierro nadie aparece. Nadie está. Se apodera el miedo y todo el mundo se esconde. Miren, esto para el pueblo gitano es muy significativo. En nuestro pueblo, cuando parte un hombre o una mujer de bien, de categoría, de respeto y de honor, normalmente el pueblo se vuelca y ese entierro es multitudinario. Pues tengo que decirles que para el entierro de mi Cristo nadie apareció. Para el entierro de mi Cristo nadie fue. Y yo decía, pastor, Señor, ¿dónde están los leprosos que limpiaste? ¿Dónde están los enfermos que sanaste? ¿Dónde están los paralíticos que levantaste? ¿Dónde están los muertos que resucitaste? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está la familia? Y yo decía, ¿no entendéis que vale más mi Cristo muerto que todos los vivos? Señores, el entierro de Jesús en términos humanos fue penoso y vergonzoso. Hagan lo que quieran, pero con un final glorioso. Amén. Con un final glorioso. Amén. Con un final glorioso. Amén. Pero mire, vamos a aparcar aquí el entierro. Y al final lo voy a poner en contraposición con la resurrección. Acompañadme que entramos en la lectura de la palabra. Van a ser unos minutos. Dice la Biblia, pastor, y al día siguiente, puntualice, y al día siguiente, de madrugada, sin perder el tiempo, sin enredarnos, con prisas, con urgencia, de madrugada, al día siguiente, dice Jesús la Biblia, que fueron los sacerdotes y los escribas, ¿dónde fueron? Donde Pilatos. ¿Y qué le dijeron? Lo hemos leído. Este dijo que el tercer día iba a resucitar. Cojan el espíritu de la palabra. Al día siguiente, cuando han enterrado a Jesús, estos religiosos dicen, este dijo que el tercer día iba a resucitar. Este dijo que el tercer día iba a resucitar. Pedro, ¿saben lo que me decía a mí el Señor? Pudieron retener a Jesús en el sepulcro, pero no pudieron parar al verbo de Dios. Amén. La palabra de Dios golpeó toda la noche en sus corazones y no les dejó dormir. Y yo decía a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Bartolomé, les decía, lo que tenían que haber hecho los amigos lo hicieron los enemigos. Porque eso les pertenecía a los discípulos. Estar a los pies de la sepultura, esperando el tercer día y ver a Cristo resucitar. Pero ¿saben? También decía la gente enemiga, a los sacerdotes y a los fariseos, les decía, teméis más a mi Cristo muerto que vivo. Y yo decía, iglesia de San Isidro, yo decía esta tarde en mi casa hablando con el Espíritu, si aún estando muerto Cristo no dejaba dormir a los enemigos, qué parte y qué suerte tendrán los enemigos ahora con nosotros, ahora que no tenemos a Cristo muerto, ahora que le tenemos vivo. Amén. Resucitado, que gloria tenga su nombre. Amén. Por lo tanto, iglesia, la parte aplicatoria en esta tarde es la siguiente. He venido a este santo lugar como un vocero de Dios para decirte, no hay víbora, no hay veneno, no hay plan antagónico, no hay tinieblas.
protegida y guardada mediante el poder de Dios. Amén. Que explote el diablo. Amén. Que con San Isidro no tiene parte ni suerte. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de aquel registro? El de Job. Le aparece Dios, porque el que inicia la conversación es Dios. Le dice: has considerado mi siervo. ¿Cómo lo contesta Julio el diablo? ¿Acaso te alaba de balde? Le tienes cercado. Eso dice la versión del 60, pero el original griego dice: le tienes rodeado con una columna de fuego. Y yo, que soy una víbora, no me puedo acercar al fuego. Amén. La gran diferencia, tío Javi, entre Job y usted es que Job tenía el fuego por fuera y usted lo tiene por dentro. Amén. Por lo tanto, hoy quiero que duermas, perdonen la expresión, a pata suelta, que apagues la luz y que no tengas miedo. Tu casa la protege Dios, tu matrimonio lo protege Dios, tus hijos lo protege Dios, tu iglesia la protege Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si aún estando Cristo muerto hacía temblar a los enemigos, qué parte y qué suerte, tío Julio, tiene el enemigo con nosotros. Dice la Biblia, miren qué texto, un texto nuevo testamentario donde tomamos nuestra doctrina. Dice la palabra sagrada: el que es engendrado por Dios, condicionante, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Lo repito, grábatelo a fuego en el corazón y rubricatelo en tu mente. Dice la palabra sagrada: el que es engendrado por Dios, el Hijo, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Si crees que tu casa está en sus manos, rompe con el mejor aplauso de tu vida. Pero miren, continuamos con este relato. Sacerdotes y los fariseos le dicen a Pilatos: pastor, asegura el sepulcro. Y le dice Pilatos, que lo hemos leído detenidamente: hacedlo como sabéis. ¿Saben? En la sepultura de Cristo pusieron roca o piedra, sello y guardia. Roca, sello y guardia. Miren, el sellar una sepultura, un sepulcro, en aquel entonces era algo muy costoso, muy minucioso. Miren, yo no soy albañil, ni me gusta, pero yo entiendo dos maneras. Seguro que mis hermanos sabrán más maneras. Yo entiendo dos maneras para sellar una piedra. Para sellar una piedra, Julio, ponemos una encima de otra, cogemos una masa, una espátula y sellamos la piedra. Se seca y ha quedado esa piedra sellada. O cogemos una pistola de estas de silicona, lo damos alrededor, y queda la piedra, Pedro, sellada. Yo conozco esas dos maneras, ¿de acuerdo? En aquel entonces, sellar una piedra, no voy a entrar en detalles porque no veo el momento. En aquel entonces, para sellar una piedra, tan solamente les voy a decir un dato, era un trabajo muy minucioso, muy costoso, pero seguro e irrevocable. Dicen los señores que entienden que en aquel entonces costaba tanto sellar una piedra, pero tenía tanta seguridad, Julio, que dicen los señores que entienden que era imposible que mano humana desde fuera sacara algo de dentro. Solo había una manera, que el de dentro saliera para afuera. Es decir, el enemigo, tío Marcheras, pensó que poniendo sello, guardia y roca iba a impedir la resurrección. Y lo único que estaba consiguiendo es dar más evidencia a ella. Amén. Es decir, me decía el Espíritu Santo, la roca, la piedra, el sello y la guardia fue la megafonía perfecta para que la resurrección de Cristo sonara con más fuerza. Amén. Gloria tenga el Dios que vive. Amén. Gloria tenga el Dios que vive. Gloria tenga el Dios que vive. Amén. Es decir, iglesia, aquí quisiera llegar. Es decir, las trampas del enemigo fueron el trampolín perfecto de la fe cristiana.
Las trampas del enemigo fueron el trampolín perfecto de la fe cristiana. Las trampas del enemigo fueron el trampolín perfecto del nuevo pacto. ¿Y dónde quieres llegar, hermano Dani? Para aplicarlo esta tarde a nuestras vidas. He venido a este santo lugar, iglesia de San Isidro, como vocero de Dios, para lanzarte este mensaje y para decirte que al cristiano verdadero, las trampas de Satanás, Dios las hay, Padre. Dios las invertirá como el trampolín perfecto para que alcances la bendición y como la plataforma correcta para que consigas el propósito de Dios en ti. Amén. Si lo quieres aplaudir. Las trampas del enemigo para el cristiano verdadero y fiel son el trampolín perfecto para alcanzar la bendición. Amén. Y la plataforma correcta para conseguir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios de lo malo saca bueno. Amén. Y de lo peor saca lo mejor. Amén. Y si no, mejor ejemplo por autonomasia al Calvario. De una muerte horrenda mi Cristo sacó una salvación perfecta. Amén. Por lo tanto, las trampas del diablo que pone el cristiano verdadero en su camino, Dios las invierte para bien. Amén. Al verdadero, aquí está el condicionante. Miren, por eso lo voy a ilustrar de esta manera. Por eso es que en un momento puntual de la historia, en un momento de trasfondo histórico de Israel, exactamente Éxodo capítulo 1, dice la Biblia que se plantó en Egipto un faraón que no conocía a José. Y dice la Biblia que este faraón, viendo que Israel crecía en multitud, se hacía más fuerte y se iban apoderando de los egipcios. Dice, sí, vamos a cargarles, a fatigarles, a humillarles, a esclavizarles. ¿Con qué fin? Con el fin, lo dice la Biblia, de debilitarles. Pero hagan lo que quieran. Mire qué gloria tiene este texto. Dice la Biblia, Éxodo capítulo 1, verso 12, dice la palabra sagrada: pero cuanto más les oprimían, más se multiplicaban y crecían. Cuanto más les oprimían, más se multiplicaban y crecían. Es decir, tío Javi, este texto me da luz para decir algo. A mayor sufrimiento, mayor crecimiento. Amén. Mayor opresión, mayor bendición. Amén. Mayor oposición, mayor gloria. Amén. Por lo tanto, iglesia, si estás sufriendo, si la vida te está golpeando, si te encuentras en medio de un mar embravecido y los vientos son huracanados, hoy he venido a este santo lugar para decirte fidelidad en el cristianismo. Amén. Aguanta y soporta, porque Dios lo invierte para bien. Dios lo invierte para bien. Dios lo invierte para bien. Amén. Gracias, Padre. Porque les recuerdo que la aceituna contra más sufra, más aceite da. Les recuerdo que a mi Cristo contra más golpes le daban, más sangre para redención. Hay a veces que sufrimos, pero el sufrimiento, los golpes que nos propina la vida, al cristiano verdadero, ay Padre, no le desforman, le forman. Amén. Aguanta si no entiendes nada. Soporta como un verdadero cristiano. Agárrate a la roca ensangrentada, porque te garantizo que es para tu perfección. Pero Dani, que son muchas las trampas. Dani, que son muchos los obstáculos. Dani, que son muchas las piedras que me lanza el enemigo. Hoy vengo por medio de la palabra para decirte: soporta como un verdadero cristiano, porque Dios está perfeccionando. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Gloria a tu nombre, Padre eterno. Hemos visto en este trasfondo histórico, en este momento, cómo Israel, pastor, las trampas le beneficiaron. Lo hemos visto. Pero hago una pregunta, acompáñame, Antonio. Si puedes coger la guitarra, Julio, te lo agradezco. Si puedes. No queremos hacer ruido ni molestar a nadie, ¿vale? Quiero que las palabras y la palabra se escuchen. Pero acompañadme si podéis. Hemos dicho que Israel en aquel entonces, Jesús, las trampas te perfeccionaron. Yo hago una pregunta. Y a la iglesia de San Isidro, las trampas que nos pone el enemigo
hoy, Zenón, Satanás ha puesto muchas trampas a la iglesia con el fin de destrozarla. Miren, los teólogos lo clasifican las 10 persecuciones en contra de la iglesia. No voy a hablar de persecuciones ni nada de eso, ¿no? Pero permítanme hablar de una de ellas, ¿vale? Para desembocar en la resurrección, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, Jesús, de la primera resurrección, perdón, de la primera persecución que Satanás levantó en contra de la iglesia. ¿Cuál fue la primera persecución? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. El cabecilla de aquella persecución, Saulo de Tarso. El motivo o la causa de aquella persecución, la muerte de Esteban, el primer mártir. Zenón, Esteban, que empezó como diácono, pero acabó como un evangelista en potencia. Dicho sea de paso, en esta empresa no es como se empieza, es como se termina. Porque les recuerdo que los Gálatas empezaron por el espíritu y acabaron por la carne. Les recuerdo que Sansón empezó matando filisteos y terminó dando vueltas al molino. Les recuerdo que Adán empezó a poner nombre a los animales y terminó escondiéndose del Dios creador. Ay, padre, sin embargo, Jacob empezó engañando y terminó como príncipe. Pablo empezó persiguiendo y terminó edificando. Y Cristo empezó del pesebre, rodeado de bestias, y terminó en la cruz, rodeado de gloria, de victoria, de grandeza, de perfección. ¡Que gloria tenga su nombre! Coge los enemigos Esteban. ¿Saben esto de ese relato? Y lo empiezan a apedrear. Pero me llama la atención, pastor. Dice la palabra sagrada. Y el rostro de Esteban era como el de un ángel. Dios mío, esto es para rabiar. Le están lapidando, le están dando pedradas, le están matando a pedradas, pero él le brilla el rostro. Es decir, tío Javi, las piedras le desformaban por fuera, pero no le tocaban por dentro. Hay problemas en la vida, que tanto hay, Padre, que tan fuerte nos golpea, que nos deforme por dentro. Pero hoy vengo a recomendarte que no toquen lo de dentro, que toquen lo de fuera, pero no lo de dentro. Lo de dentro es eterno, lo de dentro es bueno, lo de dentro es de Dios, que bendito sea su nombre. Amén. A Daniel lo llevaron a Babilonia. Las circunstancias le cambiaron por fuera, le cambiaron el nombre de pila, le pusieron turbante en la cabeza, pero no le turbaron el corazón. Amén. A mi Cristo en la cruz le desfiguraron por fuera, pero no le tocaron por dentro. Es decir, tío Julio, desfiguraron el cordero, pero no tocaron al león. Los problemas que nos causan la vida, que nos desfiguran por fuera, pero que nada más toquen lo de dentro. El enemigo lanzando piedras a Esteban, lapidando a Esteban, y muere Esteban lapidado. Pero dice la Biblia, y la iglesia se dispersó por tierra de Samaria y de Judea. ¿Sabe Jesús que la iglesia primitiva estuvo retenida en Jerusalén sin cumplir su propósito? 8 capítulos llenos de traición, llenos de ritualismo, pero ahí retenidas. Es decir, mi Dios utiliza una trampa del diablo para esparcir el evangelio. Se pensaba el enemigo, tío Javi, que lanzando piedras iba a detener la obra, y lo que estaba consiguiendo era propagar el evangelio. Las trampas del enemigo para el cristiano verdadero serán el trampolín perfecto de nuestra bendición y la plataforma correcta para conseguir el propósito. Y aquel que lo crea, levante su mano, cierre sus ojos y lance un amén para Dios. ¡Amén! Por eso es, acompañarme ahora, que me faltan 3 minutos. Por eso es, iglesia, que en una cierta ocasión un rabino célebre, un hombre influyente del Sanedrín llamado Gamaliel, se queda mirando al Sanedrín y les dice: mirad bien qué vais a hacer con estos hombres, que os recuerdo, y empieza a traer experiencias pasadas. Os recuerdo que se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien. Este arrastró a 400 personas, pero muriendo él, desapareció su obra. Más tarde se levantó un tal Judas el Galileo diciendo que era alguien. Arrastró a mucho pueblo, pero muriendo él, desapareció su obra. Y dice Gamaliel, hermanitas, dice: si esta obra, este hombre desaparecerá, pero como San Isidro sea de Dios, como San Isidro sea de Dios, no la podéis destruir. Amén. Y ahora quiero lanzarte una bomba de oxígeno para aquellos que están debajo del agua. Quiero lanzarte un salvavidas
vidas para aquellos que se encuentran en alta mar. Quiero lanzarte un SOS para aquellos que se han quedado tirados en la carretera. ¿Saben, iglesia de San Isidro, por qué la obra de Teudas desapareció? Porque el líder murió. ¿Saben ustedes por qué la obra de Judas el Galileo desapareció? Porque el líder murió. ¿Saben ustedes por qué la iglesia de San Isidro lleva un montón de años abierta y sigue con vida? Señores, porque nuestro líder no está muerto. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¡Aplaude a Dios! Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Gloria a Dios. Y tomamos el entierro. Me decía el Señor, Dani, no te quedes en el entierro y sigue leyendo. Y hermanito Antonio, ¿sabes cuál es el próximo registro? Jesús ha resucitado. Me decía el Señor, iglesia, Dani, mi entierro fue una derrota, pero mi resurrección una gran victoria. Dani, mi entierro fue temporal, pero mi resurrección es eterna. Dani, ay Padre, mi entierro no vino gente, pero cuánta gente está arrastrando mi resurrección. Haced lo que queráis, me decía el Señor. Dani, mi entierro lo pagó José de Arimatea, pero mi resurrección no está pitado para quien la pague. Es una obra de gracia, es una obra de gracia, es una obra de gracia. Gloria a Dios que ha resucitado. Gloria a Dios. Yo digo esta tarde, Jesús vive. Más fuerte, por favor, si lo crees. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Y menos mal que ni Cristo ha resucitado. Porque miren, voy a finalizar ya. ¿Se imaginan ustedes si Jesús no hubiera resucitado? Señores, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Nuestro perdón de pecados sería una ilusión. Y nuestra esperanza una fantasía. Pero haced lo que queráis. He venido a predicar que Cristo ha resucitado. Pedro, y eso significa que nuestra fe es segura. Nuestro perdón de pecados es verdadero y nuestra esperanza es real. Gloria tenga Jesucristo, el Hijo de Dios, la gloria para Dios, el reconocimiento para Dios, la alabanza para Dios, al Dios que ha resucitado. Este fuerte aplauso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, iglesia, cierro diciendo una frase que me marcaba el Señor. En el entierro de Jesús no reinaba la muerte. En el entierro de Cristo reinaba la vida. Hasta aquí este sencillo pensamiento que abría en mi corazón. Reciba con gozo, con cariño y con amor en el nombre de Jesús. Gracias por la atención. He disfrutado con ustedes. Saben a Dios. Les